Buen día, el día de hoy vamos a hablar acerca de la norma internacional de auditoría 701, denominada Comunicación de las cuestiones claves de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Como primer punto tenemos el alcance, pues básicamente trata de la responsabilidad del auditor de comunicar las cuestiones claves en el informe de auditoría, pues su finalidad es la de tratar tanto el juicio del auditor en relación con lo que se debe comunicar en el informe de auditoría como su estructura y contenido de dicha comunicación. Pues los objetivos de esta norma nos menciona determinar las cuestiones claves y una vez ya haberse formado la opinión sobre los estados financieros, pues comunicar dichas cuestiones describiéndolas en el informe. La norma nos da la definición de cuestiones claves de auditoría para poder comprender mejor, ¿verdad? Y nos dice que estas son a juicio profesional del auditor y son las que han sido de mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros. Como primer requerimiento, la norma nos da la determinación de las cuestiones claves de auditoría. Pues básicamente el auditor determinará entre las cuestiones comunicadas a los responsables del gobierno de la entidad, aquellas que hayan requerido una atención significativa en la auditoría realizada. Y para eso el auditor tendrá en cuenta los siguientes puntos, que es el efecto en la auditoría de hechos o transacciones significativas que tienen lugar durante el periodo. 2. Los juicios significativos del auditor en relación con las áreas de los estados financieros que han requerido juicio significativo. Y por último, las áreas de mayor riesgo valorado de incorrección material. Un ejemplo de estas cuestiones significativas puede ser la implementación de un nuevo sistema de TI o cambios significativos al sistema de TI existente, ¿verdad? Durante el periodo puede ser un área requerida, pues básicamente necesita atención significativa del auditor, en especial si ese cambio ha tenido un efecto significativo, ¿verdad?, en la estrategia global de la auditoría o está relacionada con un riesgo significativo. Un ejemplo, ¿verdad? Pues el sistema afecta al reconocimiento de los ingresos. Pues básicamente la norma también nos menciona de que la determinación de cuáles y cuántas cuestiones han requerido atención significativa del auditor, o sea, son de mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros del periodo actual, pues básicamente es a juicio profesional. Buenos días, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre las comunicaciones de las cuestiones claves de auditoría. El auditor describirá cada sección clave de auditoría utilizando un subtítulo, una sección separada del informe de auditoría titulada como cuestiones claves de auditoría. La redacción de la introducción de esta sección del informe de auditoría declarará que las cuestiones claves de auditoría son aquellas cuestiones que según el juicio del auditor han sido de mayor significatividad en la auditoría. Dichas cuestiones han sido tratadas en el contexto de la auditoría de los estados financieros en su conjunto. Las cuestiones claves de la auditoría que no suplen la expresión de una opinión modificada. El auditor no comunicará una cuestión en la sección de cuestiones clave de auditoría de su informe. Como resultado de dicha cuestión, se requerirá que expresara una opinión modificada de conformidad con la NIE. En este caso, el auditor no incluirá cuestiones claves si su opinión es modificada. Con circunstancias en las que una cuestión considerada cuestión clave de la auditoría no se comunica en el informe de auditoría cuando las disposiciones legales o reglamentarias lo prohíban públicamente, como por ejemplo las disposiciones legales o reglamentarias pueden prohibir de forma expresa cualquier comunicación pública que pueda perjudicar a la investigación de un acto ilegal llevado a cabo por la auditoría competente, como lo que son cuestiones relacionadas en el blanqueo de capital. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. El auditor se comunicará con los responsables del gobierno de aquellas cuestiones claves que ha determinado en la auditoría o de los hechos que ha determinado que no hay cuestiones claves. Al comunicarse con los responsables del gobierno de la entidad cuando el auditor ha determinado que no existen cuestiones claves de auditoría, se debe comunicar en el informe de auditoría. Puede proporcionar la oportunidad de mantener discusiones adicionales que estén familiarizados con la auditoría y que las cuestiones significativas que han podido surgir de estas discusiones puede llevar al auditor a reevaluar su decisión de que no existan cuestiones claves de auditoría. Documentación. El auditor incluirá en la documentación de auditoría las cuestiones que han requerido una atención significativa del auditor o el fundamento del auditor para determinar que no
existen cuestiones claves de auditoría que se deban comunicar. Norma Internacional de Auditoría 706, párrafo de énfasis y párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. En el alcance, esta norma nos menciona sobre las comunicaciones adicionales sobre el informe de auditoría que el auditor va a considerar necesarias, en donde va a llamar la atención de los usuarios sobre cuestiones presentadas o reveladas, que estos van a ser fundamentales para que los usuarios comprendan los estados financieros, y asimismo llamar la atención de los usuarios en donde se van a dar cuestiones que sean relevantes para que los usuarios comprendan la auditoría, la responsabilidad que tiene el auditor con la misma y el informe de auditoría. En el objetivo nos menciona que el auditor debe formarse una opinión sobre los estados financieros y estos deben llamar la atención de los usuarios sobre cuestiones adecuadamente presentadas o reveladas en los estados financieros que resulten fundamental para los usuarios y asimismo otras cuestiones que sean relevantes para los usuarios durante el momento que se va a realizar la auditoría. En las definiciones encontramos qué es un párrafo de énfasis. Un párrafo de énfasis es un párrafo incluido en el informe de auditoría que se refiere a una cuestión presentada o revelada en forma adecuada en los estados financieros. Asimismo, ¿qué es un párrafo sobre otras cuestiones? Es un párrafo incluido en el informe de auditoría que se refiere a una cuestión distinta de las presentadas o reveladas en los estados financieros. Primero hablando sobre lo que es la línea 706, y para esto tenemos lo que son los requerimientos. El primer requerimiento de esta norma son los párrafos de énfasis en el informe de auditoría. Estos párrafos de énfasis son el resultado de que una cuestión no requiera una opinión modificada según la línea 705 o que cuando se haya determinado que una cuestión es una cuestión clave que debe comunicarse dentro del informe de la auditoría según la línea 701. Se debe incluir entonces un párrafo en una sección separada del informe de auditoría con el título que incluya la palabra énfasis. A esto debemos hacer referencias claras a lo que queremos o estamos resaltando dentro de los estados financieros y también se indicará que no se expresa una opinión modificada en relación a la cuestión que se resalta. Simplemente es algo que queremos comunicar dentro del informe, por ejemplo, la incertidumbre relacionada con resultados de futuros litigios o la aplicación anticipada que pueda hacer de alguna norma internacional de información financiera que todavía no ha entrado en vigor. También tenemos lo que son los párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría. Se incluirán también, al igual que el párrafo anterior, como otras cuestiones por separado dentro del informe de auditoría y se hará con la finalidad de hacer comprensibles los estados financieros, cuidando lo siguiente, que no existe una prohibición por disposiciones legales o reglamentarias que nos prohíban hacer este tipo de párrafos y cuando en base a la NIA la cuestión es una cuestión clave que deba de comunicarse dentro de lo que es el informe. También tenemos lo que es la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad, en el cual el gobierno de la entidad podrá conocer más a profundidad la naturaleza de las cuestiones que se van a especificar y también el auditor tendrá la oportunidad de aclarar algunas dudas adicionales que puedan surgir en el momento de la discusión. Para esto hay que tomar en cuenta que no es necesario repetir continuamente la comunicación con el gobierno de la entidad si los párrafos de otras cuestiones son recurrentes dentro de los encargos de auditoría pasados, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias así lo exijan, se deberá de hacer la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad.